Hola, hace unos minutos recibí un mensaje de alguien preocupado porque tiene algunos síntomas de trastorno límite o cree tener algunos síntomas y dijo algo que me llamó mucho la atención y me hizo recordar muchas cosas que yo experimenté. Dice, no creo que esto sea normal, no creo que yo sea normal. Y esto es algo con lo que muchas personas con trastornos o sin trastornos de personalidad o emocionales enfrentan a lo largo de su vida. Esta creencia de no soy normal, no soy como todo el mundo es, y usualmente va acompañado de no soy normal, soy anormal, entonces hay algo mal conmigo. Y me gustaría explicar un poquito más acerca de esto porque es un tema que crea mucha sufrimiento en la persona cuando se siente que no es normal, pero realmente no tiene nada que ver con ser normal o ser anormal. Toda la conducta humana, cuando se lleva a números, se encontró que sigue una forma de comportamiento que se llama campana de Gauss. La campana de Gauss básicamente lo que dice es, o bueno, lo que nos enseña es que todas las conductas tienen un pico que es normal y luego unas a los extremos es menos normal. Entonces, por ejemplo, así se ve una campana de Gauss. Esto es lo normal y alguien considera que de aquí a acá va a ser lo normal este rango, porque no todas las personas tienen exactamente el mismo resultado. Entonces consideran que de aquí a aquí va a ser lo normal y de aquí para allá y de acá para acá va a ser lo anormal. Por ejemplo, en el coeficiente intelectual, lo que está en medio es 100 y me parece que son 15 puntos abajo o 15 puntos arriba, lo que se considera normal. Entonces, si tú tienes un coeficiente intelectual de 85 a 115, es considerado normal. Si sale de esos parámetros, entonces es considerado anormal. Todas las conductas que se exploran o que se han explorado, cuando menos en la conducta humana, se desarrollan así. Todas hay un punto donde la población se concentra y luego sale en las orillas y hay menos población ahí. Esto básicamente lo que quiere decir es que aquí, vamos a decir que aquí hay 100 personas y aquí hay 80 y aquí hay 70 y así, cada vez hay menos. Entonces, la mayoría de las personas tienen un coeficiente intelectual entre 85 y 115 y de ahí se va reduciendo. Las personas que tienen un IQ más, un coeficiente intelectual más alto son menos y las personas que tienen un coeficiente intelectual más bajo de eso son menos. Todo el comportamiento humano es así. Eso no quiere decir que sea bueno o malo. Simplemente es que cae dentro del rango de lo normal o dentro del rango de lo anormal. Eso es lo único que quiere decir. Obviamente últimamente se usa anormal como malo o enfermo o simplemente no está bien, no es aceptable. Porque las personas tendemos a aceptar lo que nos es más, lo que vemos de manera más común. Por eso es muy usual que existe a veces discriminación ante cosas diferentes, porque las personas nos sentimos amenazadas con cosas diferentes. Entonces las personas que caen en esas orillas del rango de lo anormal, a veces se sienten discriminadas o separadas porque esa es nuestra naturaleza. Tendemos a aceptar más a lo que cae dentro de lo normal porque es lo que más se repite y es lo que nuestro cerebro, ¿cómo decirlo? Es lo que interpreta mejor porque es lo que ve con más frecuencia. Por eso ahí hay, no sé si han visto las imágenes que como que son juegos mentales de escaleras que las sigues y parece que van terminando, pero luego te das cuenta que están, que no están subiendo, están bajando, cosas así. Eso le causa estrés a nuestra mente porque no es lo que vemos siempre. Pero bueno, regresando a las conductas, siempre me preguntaba, ¿por qué no puedo ser normal? ¿Por qué no puedo ser como todas las personas? Sería tan feliz si fuera solo normal. Y el punto de muchos de mis objetivos de ir a terapia y de recuperarme era ser normal. Hasta que me di cuenta que eso era solo una característica de lo que entra en la población, pero no tenía nada que ver con que yo estuviera bien o no. Después, en unas materias de psicología, empecé a ver que las conductas no solo se pueden dividir entre normales y anormales, de hecho tienen más parámetros para describirlas. Hay
3 parámetros que tienen digamos, a los dos lados dentro de esos 3 parámetros. Uno es que la conducta puede ser normal o anormal, que es lo que les explicaba de la campana de Gauss. Y otra es que puede ser funcional o no funcional. Y la tercera y última es que puede ser saludable o no saludable. Estas 3 cosas no siempre pasan al mismo tiempo. No siempre una conducta es normal, funcional y saludable. Por ejemplo, en México se toma muchísimo refresco, en específico Coca-Cola. Es muy... y aparte la Coca es el refresco que más daño hace dentro de todos los refrescos. Es una conducta que no es saludable, pero es lo normal y es lo funcional. Porque si vas a un restaurante, lo más probable es que tengan Coca-Cola. Y eso es lo más funcional de consumir y es lo más normal. La mayoría de la gente la consume. Sin embargo, no es saludable. Entonces, como puedes ver, que una conducta sea normal no la hace saludable. Ni siquiera en algunos casos la hace funcional. Por ejemplo, hay familias en las que, y en general en la sociedad, a veces nos cuesta mucho trabajo tener una conexión emocional y usamos muchas veces un discurso pasivo-agresivo o bromas para relacionarnos con otras personas. Es lo normal y hasta cierto grado a veces funciona, aunque a veces nos causa problemas y no funciona, pero no es saludable. Tener un trastorno, un diagnóstico en el área mental, a veces nos hace sentir anormales, porque sí, no estamos dentro del rango muchas veces de la norma, de lo que más se repite. Pero eso no quiere decir que necesariamente sea no saludable. Como decía, lo de las emociones. Usualmente las personas que tienen trastorno límite, bueno, muchas veces tienen problemas de regulación emocional y son personas altamente sensibles. Esto es lo anormal y a veces no es funcional y a veces no es saludable, pero eso no quiere decir que tengamos que ir al otro extremo, no quiere decir que lo normal va a ser lo saludable. Lo normal es que las personas no expresan sus emociones y eso tampoco es saludable. El punto de este video es que quisiera transmitir cómo luchar por querer ser normal no debería de ser nuestra meta. Y muchas veces es algo que no somos. Las personas que tienen trastorno borderline o límite muchas veces tienen otras características que no caen dentro de la norma y no son lo normal, pero pueden ser unas características de personalidad muy interesantes. Por ejemplo, si tienes, muchas personas tenemos más empatía o más creatividad, y eso es algo que no es normal. A lo mejor no todas las personas son así, pero sin embargo es una característica de nosotros mismos que podemos hacer muy funcional. Les comparto un ejemplo personal que ilustra muy bien esto. Yo soy una persona que en el proyecto en el que realice o lo que sea que esté haciendo, sea una relación, sea la escuela, sea un trabajo, me involucro al 100%. Vivo para eso y hago todo alrededor de eso. La mayoría de las personas no son así y piensan que está mal ser así, o muchas personas piensan que está mal ser así, que no debes de entregarte 100% a tu pareja, que nada debe de ser 100% en tu vida, o que a veces ser así te pone en una situación muy vulnerable o muy arriesgada. Y yo mucho tiempo creía esto y decía, esa parte está mal de mí, no debería de ser tan confiada de la gente, no debería de hablar tanto de mí, o sea, decir cosas a lo mejor personales de mí, no debería de entregarme tanto en las relaciones o en un trabajo o en la escuela, debería de ser más balanceada y todo eso, porque eso era lo normal. Hasta que me empecé a dar cuenta que esa característica de mí era lo que me hacía tan diferente y que la estaba viendo desde un punto donde no era funcional, porque me concentraba tanto en las cosas y me focalizaba tanto en algo que cuando la otra persona no hacía lo mismo hacia mí, yo me sentía mal. Cuando no me iba bien en la escuela, a pesar de que yo me había puesto todas mis energías en eso,
Entonces yo caía en crisis. Y entonces no era funcional. Pero después de tiempo y después de la terapia empecé a hacer esa característica mía funcional. Empecé a entender que eso era algo particular de mí, que me hacía diferente y que lo podía usar de otra forma. Por ejemplo, haciendo estos videos, comparto cosas de mí, pero estoy ayudando a otras personas, a que a lo mejor otras personas encuentren algo que no lo habían escuchado antes. Empecé a involucrarme en proyectos en donde se valorara que yo estuviera tan involucrada, más que en proyectos en los que se viera mal que yo estuviera tan involucrada. Lo que quiero decir es que tener borderline o tener cualquier trastorno de personalidad o cualquier trastorno emocional, a pesar de que puede ser no saludable y requiere un tratamiento, y a pesar de que muchas conductas no son funcionales y necesitamos trabajarlas para ser funcionales, para hacerlas funcionales, eso no quiere decir que valgamos menos o que esté mal o que debamos de cambiar quiénes somos o que debamos de volvernos normales. Si peleas toda tu vida por volverte normal, vas a estar peleando contra lo que eres tú, porque si tienes estas características que te sitúan en el rango de lo anormal, es porque también puedes hacer otras cosas que a lo mejor la gente consideraría anormales. Y eso no siempre es malo y no siempre es no saludable. De hecho, hay muchas personas que son muy saludables, muy funcionales y están en el grado de lo anormal. Entonces, querer ser normal rompe con todo eso, te rompe con todas las posibilidades que tienes. E inclusive, en algunos casos puede fomentar ser no saludable con tal de ser normal. Como también esto pasa muy frecuente en las personas con algún trastorno alimenticio. Ahora la norma es que todas las mujeres y hombres en realidad estén a dieta, hagan ejercicio, cuenten las calorías, no consuman gluten, no consuman carne, no consuman... Y hay miles de dietas, hay las dietas del paleo, que es todo... de lo que se hacía en la época paleolítica, y hay otras dietas que es nada de carne, hay otras dietas que es puros granos, hay otras dietas que es nada de granos. Y eso se ha vuelto lo normal, que estés tan focalizado en lo que comes y cómo te ves y tener el peso perfecto y tener el cabello perfecto. Y seguramente no es lo más saludable. Entonces, querer caer en lo normal muchas veces puede ayudarnos, pero muchas veces puede simplemente hacer que luchemos contra quienes somos o tengamos conductas que no nos son naturales, pero por estar tan concentrados en querer ser normales, nos frustremos y nos empujemos a hacer algo con lo que no nos sentimos cómodos y que a final de cuentas muchas veces no es saludable. Yo lo que descubrí para mí, cuando menos, y creo que funciona, es hacer un balance entre lo normal, lo funcional, lo saludable y lo que se sienta cómodo para mí. No quiere decir que tienes que irte a un extremo de los dos, porque también hacer todo lo más saludable, siempre hacer lo más saludable y lo más correcto y todo al pie de la letra como tiene que ser, a veces tampoco es funcional, porque si yo quiero llevar una dieta súper estricta donde cuente cada caloría, cuando mis hermanas me invitan a cenar a su casa, ya se rompe todo, entonces ya no puedo convivir con ellas, ya no puedo ir a cenar con ellas porque ya no es funcional. Siempre tiene que haber, en mi experiencia personal, no profesional ni nada, en mi experiencia personal es que el balance entre las cosas siempre es lo más saludable. A entender que va a haber veces en que mi conducta va a caer dentro de lo normal y va a haber veces donde mi conducta va a caer dentro de lo anormal. Y si para mí funciona y es saludable y me siento bien con eso, está bien, no importa. Es difícil llegar a ese punto, es difícil llegar a ese punto de decir, está bien a veces ser anormal, sobre todo cuando estás a la mitad de
de crisis y de sentirte muy mal y de sentir que no hay lugar para ti en este mundo en donde te sientas cómodo. Sé que es muy difícil, yo he estado ahí, pero también sé que se puede salir, sé que hay un momento en el que puedes empezar a aceptar las cosas y donde inclusive puedes empezar a ver, ok, esto que estoy haciendo quizá no es lo más saludable, no es lo más funcional. Aunque sea lo normal, aunque sea normal, sin importar eso, quizá no es lo más saludable, no es lo más funcional. El punto de la terapia en los trastornos, sobre todo en los trastornos de personalidad, no es cambiar quién eres, porque tu personalidad es como es y esa no se va a cambiar. Simplemente es hacer ciertas conductas más funcionales. Los trastornos de personalidad no es que tienes cosas que nadie más tiene, no es que yo siempre lo veo como de las mismas características que las otras personas tienen, las mías llegaron a un punto en el que dejaron de ser funcionales. Y lo que te ayuda a la terapia es volverlas a ser funcionales y volverlas a ser saludables. Pero no significa que vas a cambiar quién eres, no significa que vas a cambiar las características, no significa que vas a volverte normal. Significa solo que las conductas que te están causando problemas, las situaciones que te están causando relaciones disfuncionales o que te están causando relaciones poco saludables hacia ti mismo y con otras personas, el punto de la terapia es encontrar formas de regular eso de forma en que se vuelvan funcionales. Mi consejo es que no te concentres en ser normal y no te concentres en lo que se está repitiendo en la sociedad, porque al final eso es ser normal. Normal es entrar dentro de la norma de lo que más se repite. Lo que yo pienso e intento hacer y creo que es lo más saludable, lo que mejor resultado me ha dado a mí es pensar en qué es más saludable para mí, qué es más funcional en mi vida y para mis relaciones con los demás. Y si es normal o no, bueno, pues eso ya es otra cosa. Pero no necesariamente normal es igual a saludable, no necesariamente normal es igual a funcional y muchas veces inclusive es poco funcional o no saludable. Quise hacer este video muy rápido porque me llamó mucho la atención y me recordó mucho ese aspecto hace unos años en mí, esa desesperación por ser normal. Y muchas veces esa desesperación por ser normal es una desesperación por ser aceptado. Pero si ser aceptado significa hacer cosas que no estoy cómoda con ello o que son disfuncionales o no son saludables, habría que pensar dos veces si vale la pena. Si vale la pena ser normal, si vale la pena ser aceptado a pesar de que vaya en contra de nuestra salud. Por último, lo que me gustaría mencionar es que dentro de esa campana hay personas aquí, hay otras personas aquí. Sí, la mayoría de las personas están aquí, pero no todas están ahí. Hay otras personas en las orillas. Si estás lidiando con sentirte solo, con sentirte anormal, con sentirte que eres la única persona en este mundo experimentando ciertas circunstancias, busca a otras personas que estén experimentando cosas parecidas a ti. No te estés comparando, si tú estás aquí, no te estés comparando e intentando integrar todo el tiempo en lo que está acá, porque te vas a frustrar más. A veces hay que encontrar acciones funcionales para que podamos también convivir con esta parte, pero también necesitamos encontrar personas en esta parte. Busca personas que sean anormales contigo para que también te sientas acompañado, porque ser anormal no es, como decía, no es necesariamente malo y muchas veces dentro de esa anormalidad es donde puedes encontrar cosas de ti que no pensabas que estaban y que pueden al final, no sé, hacer las cosas que te hacen felices. Por ejemplo, yo siempre como que nunca tuve tantos amigos y siempre estaba en el anormal, en el no compartía cosas con muchas personas y eso me frustraba mucho. Y después cuando empecé a cambiar esa forma de ver las cosas, empecé a quitarle valor
a ser normal, me di cuenta que justo estar en ese grado de anormalidad era lo que iba a traer un montón de cosas que me iban a hacer más feliz y me iban a ayudar como a vivir la vida que yo quiero vivir. En conclusión, ser normal está sobrevalorado y no bases tus expectativas en qué tan normal eres. Normal es solo una estadística, solo es un rango dentro de unos números y de una estadística. No tiene nada que ver con que seas feliz, con que seas saludable o con que seas funcional y tengas buenas relaciones. Espero que hayas disfrutado este video y que haya sido comprensible para ti y te lleves algo de él. Hasta luego.